De nuestro entrevistado de hoy se puede decir que es profesor y doctor en filosofía, pero también y principalmente que es un filósofo. Sus ideas y sus tesis no están acuñadas con la pretensión de decorar académicas torres de marfil, sino que constituyen herramientas para operar sobre los fenómenos y los hechos con que nos enfrentamos en nuestro tiempo. Él hace filosofía y su compromiso se expresa en libros, artículos y publicaciones varias, así como en la loable y nunca suficientemente reconocida actividad docente que él desempeña en universidades de todo el país. Y como le ha sido dado también el don de hacer claro lo complejo, escribe en medios gráficos y participa de programas de televisión. Muestras de su convicción de que la actividad intelectual debe estar vinculada a la praxis transformadora de la realidad fueron su colaboración en la creación del espacio Carta Abierta en 2008 y su rol como secretario de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional. Prestigia, engalana y enorgullece al aire de Radio Éter y del Antídoto Ricardo Forster. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la presentación, una exageración. Nos quedamos cortos, creo yo, en realidad. No, gracias, la verdad, un placer hablar con ustedes. Bueno, Ricardo, sabés que nosotros tenemos en este programa monográfico siempre un tema de esos que se van metiendo en la cabeza de la gente a partir de la prédica de los medios, que nos ponemos a deconstruir, ¿cierto? Y hoy nos toca hablar de la globalización y sus vínculos con el neoliberalismo. Así que quién mejor que vos para hablarnos de estas cuestiones. ¿Vos sabés? Sí. Sí, te escucho. Ustedes saben que el neoliberalismo, entre otras cosas, es un gran creador de neologismos, se mete en el sentido común, rearticula el sentido de las palabras. Reperfila, diría yo. Muchas de ellas. Y cuando vemos el recorrido del discurso neoliberal, nos damos cuenta que lo que hizo fue desplazar algunas palabras que tenían mala prensa y colocar otras. Una de esas palabras era capitalismo. En los años 80, en los años 90, decir capitalismo sonaba algo no demasiado atractivo. Entonces ahí se acuña la idea de la globalización, como si por primera vez hubiéramos descubierto que vivimos en el interior de un sistema que mundializa sus relaciones de producción, sus intercambios económicos, etcétera, etcétera. El ABC del pensamiento de Marx, construido sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, supone comprender que el capitalismo es un sistema que se expande en un sentido global, planetario, mundial. Decir globalización es tratar de alguna manera, quitarle esa rispidez que la palabra capitalismo tiene y tenía. Capitalismo a veces parece que suena a explotación, a avaricia, acumulación por la acumulación misma, etcétera, etcétera. En cambio, globalización es una palabra políticamente correcta, casi cool, ¿no? En el sentido del significado de esa palabra, de lo políticamente correcto, ¿no? Tiene connotaciones positivas, ¿no? Para la gente. Connotaciones positivas. ¿Cómo vos vas a negar que un país tiene que abrirse a una experiencia global, que un individuo tiene que abrirse al mundo, y que ese abrirse al mundo asume la aventura de la globalización? En los años 80 y sobre todo en los años 90, la gran apuesta política, ideológica, cultural del discurso neoliberal era precisamente plantear que entrábamos por fin en una época dominada ya no por el Estado-nación, las fronteras estrechas, los nacionalismos, sino por un orden económico mundial asociado a la economía global de mercado, y que el concepto mismo de globalización era una gigantesca oportunidad para abrirse al mundo. Bueno, detrás de todo eso, por supuesto, está el poder hegemónico de determinados países, está la desigualdad profunda entre países centrales y países periféricos, está lo que el economista, geógrafo David Harvey llama la expansión y la dominación y la explotación por desposesión, es decir, cuando el capitalismo imperial se expande globalmente y lo que hace es
sustraer, succionar y quedarse con las riquezas de los países periféricos en América Latina, en el Asia, en el África, etcétera, etcétera. Entonces el concepto de globalización en verdad es un eufemismo para no decir capitalismo, pero es el reconocimiento de algo que está en el corazón de cualquier análisis serio del propio capitalismo, que es el hecho que es el primer sistema que ha construido una economía mundo. Y este es un punto, una tesis muy fuerte de otro gran pensador de tradición marxista que murió hace muy poco tiempo, que fue Manuel Wallerstein, que analizaba el capitalismo desde la categoría de un sistema de economía mundo. Por lo tanto, para el capitalismo las fronteras se diluyen, las naciones son excusas, salvo que sean naciones centrales y poderosas y que sean hegemónicas. El resto tiene que adecuarse a las exigencias de esa mundialización o globalización propia del capitalismo contemporáneo. Hola Ricardo, te habla el señor Thompson. ¿Cómo te va? Muy bien, che. Cuando yo te escuchaba recién describir esta redescripción, esta resemantización del capitalismo, pensaba en dos cosas, ¿no? Por un lado, hasta la caída del muro, al menos, el capitalismo se proponía como un proyecto alternativo, con toda la libertad, la apertura y demás, al comunismo. Caía esa barrera, ya no, en esa competencia, en ambos casos, digamos, en cierto sentido, tendientes a buscar una hegemonía global. El capitalismo tiene que, habiendo de alguna manera vencido en esa contienda, tiene que ocultar sus rastros y de alguna manera hacerse global efectivamente sin llamarse a sí mismo capitalismo. Un poco es lo que vos estás describiendo y por lo menos pensaba en eso, y cómo los términos en este caso son el ámbito de disputa, no es para hacerlo aceptable, digamos, a esta visión mundo, a esta economía mundo, es importantísimo para poder afianzar sus pretensiones hegemónicas. Ahora, yo pensaba, ¿cómo nos distrae esta cuestión semántica de algo que parece bastante obvio, si uno lo mide ya no por lo que promete, sino por los efectos, por aquello que genera, a todas luces, desde que la globalización es globalización, a los estados, a los países a las economías emergentes, a los países que se van constituyendo tardíamente como estados, a los proyectos alternativos les ha ido muy mal, y particularmente a los trabajadores. Digo, si uno piensa por el lado de los efectos, ¿cómo podemos ver esto de la globalización? A ver, es interesante lo que estás planteando. Digamos, si el capitalismo fuese simplemente un sistema crudo, coercitivo, que simplemente utiliza la violencia como mecanismo de dominación, su realidad es tan salvaje, tan brutal, que hubiera durado muy poco tiempo. El capitalismo es mucho más que eso, es mucho más que un dispositivo represivo, coercitivo. El capitalismo es fundamentalmente también un gran constructor de ficciones, un gran estratega que trabaja sobre los imaginarios sociales y culturales, un constructor de una suerte de mediación entre el mundo real y aquello que del mundo el propio discurso construye. El capitalismo ha logrado fascinar, convencer, ha logrado penetrar en gran medida en la sensibilidad de la sociedad. Eso significa que para pensar el capitalismo no lo podemos pensar solamente por sus efectos concretos, porque si fueran efectivamente por sus efectos, vos lo decías muy bien, la desigualdad es creciente, la pauperización sigue aumentando, sobre todo en el mundo periférico, pero también ahora en los países centrales, la destrucción del medio ambiente crece a pasos agigantados, es un sistema que precariza el trabajo, que le exige cada vez más a las personas que trabajen una cantidad mayor de horas, incluso que lo que fueron las conquistas históricas de la jornada de 8 horas de trabajo. Pero el capitalismo también es Hollywood. ¿Qué quiero decir? El capitalismo es una fábrica de sueños. El capitalismo tiene la capacidad, es como el fármaco, es al mismo tiempo el veneno y el antídoto. Y el antídoto, ¿no? Claro. Entonces, eso hay que pensarlo, porque si no, carecemos de instrumentos y de armas para poder disputar con un sistema
que ha sabido ir mucho más lejos que sus antagonistas. Muy bien. Ahora, justamente, ¿no? Vos decías, el capitalismo es también Hollywood, el capitalismo es un gran constructor de ficciones, y quienes llevan adelante la tarea de construir estas ficciones de modo mediático, los hechiceros de la tribu, para parafrasear a Tilio Borón y su descripción de Vargas Llosa como gran promotor del neoliberalismo, siempre repiten, ¿no?, que aquellos países que se han abierto a este proceso globalizador han logrado la prosperidad, y aquellos que no abrazaron las políticas ortodoxas irremediablemente cayeron en el fracaso. ¿Es esto realmente así? Recién, por ejemplo, cuando hacíamos nuestra sección anterior, un oyente estaba enviando una consulta y decía, bueno, pero ustedes están hablando de que no fueron prósperos los países neoliberales, y el caso de Austria, preguntaba, o el caso de algunas economías aisladas. Entonces la pregunta ¿es real esta vinculación entre apertura y libre mercado igual a éxito, y por otro lado regulación estatal y mercados protegidos igual a fracaso? No, en absoluto. A ver, el capitalismo tuvo distintas etapas. No vayamos muy lejos, vayamos al siglo XX y lo que va del siglo XXI. En los finales de los años 20 se produce una de las crisis más monumentales de la historia del capitalismo, que fue el crack de la bolsa de Nueva York, que arrastró al sistema global, porque el capitalismo, insisto, es un sistema global. Entonces la crisis en un país generalmente se replica en el conjunto de los países. Esa crisis implicó una herida de muerte para lo que se llamaba el capitalismo del laissez-faire o el liberalismo del laissez-faire, y fue la entrada en la época de un capitalismo más ligado a la regulación estatal. Y a su vez la gran disputa con la emergencia de los fascismos, de aquellos dispositivos que, enfrentados al liberalismo, planteaban un tipo de organización de la sociedad que, si bien no abandonaba el capitalismo, hacía del Estado un instrumento clave para regular una serie de relaciones. Eso significó, la salida de esa crisis significó la Segunda Guerra Mundial, decenas de millones de muertos, el final de los fascismos, pero de la Segunda Guerra Mundial se salió con un capitalismo que tuvo que aceptar que para seguir viviendo, en una época donde el desafío era el del socialismo, tenía que llegar a acuerdos con los trabajadores. Y de ahí surgen, sobre todo en Europa y en Estados Unidos y en algunos países de América Latina, particularmente Argentina con el peronismo, surge lo que se llamaron los estados de bienestar, o el New Deal de Roosevelt, o los estados keynesianos, o el welfare state de Inglaterra. Y por supuesto también lo que implicó la construcción de esos estados por la socialdemocracia escandinava y las distintas experiencias en Francia, en Alemania, en Italia. Durante 30 años, que se llamaron los 30 años gloriosos, Europa vivió una gran prosperidad, y sobre todo las clases medias y los trabajadores vivieron su mejor época, la época dorada. Eso significó, cuando uno mira todas las tablas del momento, las flechas de los salarios iban para arriba, mientras que la flecha de la rentabilidad del capital se mantenía casi sin crecer. ¿Por qué? Porque el capital tuvo que aceptar un tipo de negociación donde su rentabilidad caía. La gran revancha o la gran contrarrevolución surge a mediados de la década del 70, se despliega fuertemente en la década de los 80, está ligada a una serie de problemas que sería largo enumerar, pero que hacen entrar en crisis el sistema del estado de bienestar. En ese momento lo que se impone política, ideológicamente y económicamente es el neoliberalismo. A partir de ahí, a partir de la década de los 80, si vos analizás cualquier sociedad, tanto las desarrolladas, las supuestamente prósperas, como las periféricas a subdesarrolladas, si sacamos por un instante sobre todo China, que es un fenómeno aparte, vas a ver que en los últimos ya más de 30 y pico de años se ha dado un fenómeno de concentración en pocas manos como nunca antes en la historia, no solo del capitalismo, sino de la humanidad. Eso ha tenido como consecuencia directa un fenómeno exponencial de desigualdad. Nunca la humanidad fue tan desigual como en este periodo histórico. Esto significa que apenas unas pocas fortunas, unas decenas de personas individuales, son las dueñas
de prácticamente la mitad de la riqueza producida por el conjunto de la humanidad. Estas son cifras escandalosas, brutales, imposibles de imaginar, y al mismo tiempo, en los últimos 30 años, se ha dado un proceso en los países centrales, y obviamente en los periféricos también, un proceso de salarios que van a la baja. Vos mirás cualquier estudio sobre los salarios de los sectores medios y los sectores de los trabajadores y vas a ver que los salarios tienden a la baja. Y al mismo tiempo, la rentabilidad de las grandes empresas, de las grandes corporaciones, van hacia arriba. Pero lo que se ha macetado es el crecimiento. Hace 30 años que los países centrales tienen crecimiento, en muchos casos vegetativo o negativo, con momentos recesivos y momentos de crisis. Hoy podemos decir que en los países centrales, las clases medias y los sectores asalariados directos han ido perdiendo lo que tuvieron durante los famosos 30 años gloriosos. Entonces, la verdad que es un mito que hoy el capitalismo, bajo su forma neoliberal, haya mejorado la calidad de vida de las respectivas sociedades. Si vos ves lo que está pasando en Estados Unidos, lo que pasa en Francia con los chalecos amarillos, claro, lo que pasa en España, en Grecia, en Inglaterra, en Irlanda, es decir, el proceso de destrucción sistemática, más lenta que en países periféricos, del estado de bienestar, su debilitamiento, su desguace, va generando que la salud pública, la educación pública, el acceso a la vivienda, o que antes eran la gran apuesta de los estados de bienestar, hoy estén en un momento extremadamente débil y en retroceso. Entonces es falso que hoy haya prosperidad. Lo que hoy hay es concentración espantosa de la riqueza en cada vez menos manos. Hay quienes hablan de los 4 jinetes del apocalipsis, para que se entienda esto. El primero es el de la falta de crecimiento, que va unido a la desigualdad. El 1% de los ricos de Estados Unidos son dueños de más del 35% de la riqueza que se produce en ese país. Junto con la desigualdad crece otro fenómeno exponencial de esta época, que es el endeudamiento, tanto público como privado. No solamente están endeudados los estados, sino que las poblaciones de cada país están sobreendeudadas, como nunca antes en la historia. El otro mecanismo, que es terriblemente complejo y que es gravísimo, es el del calentamiento global, el del daño al ambiente, producto del tipo de infraestructura energética que le ha permitido al capitalismo desplegarse fundamentalmente con los hidrocarburos. Entonces, cuando vos tomás esos 4 elementos, te encontrás con una situación extremadamente compleja, extremadamente delicada, cuyo punto álgido cerca nuestro fue la gran crisis del 2007-2008, que implicó un cimbronazo muy grande en toda la estructura de un sistema financiero completamente desmadrado y perverso, como es el sistema financiero neoliberal, que es el que nos sigue gobernando hasta el día de hoy. Ricardo, el panorama que vos nos estás describiendo es aterrador. Yo prestaba atención a lo que vos decías hace un instante sobre la época dorada del capitalismo, con sueldos a la alza y que se mantenía una tensión con el capital, y pensaba en esas condiciones en las que la idea de los estados de bienestar era proteger a sus ciudadanos, hubiera resultado también intolerable este tipo de concentración, esta obscenidad. Y yo, leyendo algunas de tus entrevistas y de tus textos, noté que vos señalabas que en este contexto de obscenidad de estos últimos 30 y pico de años, también hay un goce, hay una, digamos, la sensibilidad ha cambiado, y con ella no solamente lo que antes, hace poco era impensable, ahora es aceptado, sino que también el sufrimiento, el goce sobre el sufrimiento de los débiles, es proporcional a la carencia de argumentos y a la prédica del odio. Entonces yo me preguntaba, en este contexto, ¿cómo juegan los afectos en la política? ¿Cómo este cambio de sensibilidades, cómo nos deja la economía de los afectos, que implica una economía política, pero de otro tipo? Sí. Bueno, eso es un rasgo fundamental, ¿no? En el último libro
yo trato de meterme un poco en estas cuestiones, porque creo que son cuestiones absolutamente decisivas. El capitalismo, por un lado, es un llamado al goce, sobre todo en su formato expansivo consumista, a gozar que se acaba el mundo, pero después al goce le sigue la culpa, le sigue la deuda, porque el capitalismo solamente permite el goce a través de la deuda pública, deuda privada, pero claro, llega el momento en que la deuda hay que pagarla, pero también la deuda implica la introducción de la culpa, la autorresponsabilidad de haber gastado por encima de las posibilidades. Eso se escuchó muchísimo, por ejemplo, claro. Los españoles lo repitieron una y otra vez, y bueno, somos responsables porque vivimos por sobre nuestra capacidad, o los griegos son responsables de su propia crisis porque gastaron más de la cuenta, tiraron manteca al techo, o lo dijo acá un funcionario del macrismo, creyeron, siendo de clase media, media baja, trabajadores que podían comprarse un plasma, podían salir de viaje, podían comprarse un automóvil. Eso no es para el conjunto de la sociedad. Claro, una vez que el capitalismo lanza la zanahoria de a consumir y a gozar, y esa zanahoria se acaba, lo que viene después es la cuenta que hay que pagar, y el endeudamiento es el modo de devorarse el tiempo. ¿Y qué se devora? El futuro. Por lo tanto, el presente aniquiló el propio futuro, y eso genera daño psicológico, penurias afectivas, descomposición social, porque el neoliberalismo también es un gigantesco mecanismo de desocialización, de fragmentación, de ruptura de los vínculos y de los lazos, generando resentimiento, lógica del odio, una mirada absolutamente displacentera respecto a la situación en la que se está, un rechazo de aquel que está por debajo, una admiración incalculable de aquel otro que aparece como un semidios y está por encima de nosotros y es el que aparece como el espejo de lo que quisiéramos ser si nos fuese efectivamente bien. Al mismo tiempo hay una demanda de que cada uno se haga responsable de su propio capital humano y sepa gestionarlo adecuadamente, que si le va bien es porque lo supo hacer y si le va mal es responsable y por lo tanto es responsable de tratar de resolverlo, y si no lo puede resolver no tiene por qué el Estado hacer lo que él ha sido incapaz de hacer, y ahí viene la idea de que cada uno se haga cargo de su éxito y de su fracaso, y la crítica al estado de bienestar, la crítica a la salud pública, a la educación pública, es la construcción de un sentido común también, es la idea de que algunos trabajan y el resto no, que hay un ejército de vagos que se dedican a disfrutar, mientras un sector que suele ser la clase media es la que efectivamente trabaja. Disfrutan de las mieles de la pobreza. ¿Cómo? Digo, según esta visión, disfrutan de las mieles de la pobreza. ¿No? Es una cosa muy loca, porque cuando uno le dice, pero discúlpame, ¿la casa donde vos vivís, la construyó el arquitecto, el ingeniero, o la construyeron los albañiles, los plomeros? Claro. Las carreteras, ¿quiénes la hicieron? ¿El ingeniero que hizo el trazado en un mapa, o los que picaron ahí la piedra, los que tiraron el asfalto? ¿Las pirámides las construyeron los faraones o los cientos de miles de esclavos que fueron a morir para construir esas pirámides? Hay una visión tan brutal, tan retrógrado, tan analfabeta sobre la vida, sobre la generación de riqueza, que es producto también de la producción de un tipo de sentido común, que no es solamente actual, que tiene una historia, que viene de lejos, que tiene que ver también con una descalificación que el sistema tiende a construir respecto a los trabajadores, al trabajo manual, y un intento de separar obviamente a las distintas clases como si fueran compartimentos estancos, y el neoliberalismo le agrega el dinero convirtiéndose en una mercancía ficticia al punto de reproducirse a sí mismo sin ningún tipo de relación con la materialidad de la vida, claro, como una pura reproducción virtual. Entonces, la ganancia
ya va por un lugar que tiene que ver con lo artificial y lo virtual, o ahora las economías que nacen de las revoluciones tecnológicas, que suponen que nosotros libremente les entregamos nuestra intimidad, que esas empresas las convierten en mercancía y hacen negocios gigantescos, acumulando como nunca en las últimas décadas ganancias fabulosas. Este es uno de los temas. Claro, este es uno de los temas que tocás también, por lo menos en la presentación, en el subtítulo de tu nuevo libro. Recordamos a la gente que estamos hablando con Ricardo Forster, que está presentando en estos días La sociedad invernadero, el neoliberalismo entre las paradojas de la libertad, la fábrica de subjetividad, el neofascismo y la digitalización del mundo, que sale desde Editorial Acal. Entonces, te quería preguntar por este nuevo lanzamiento y por qué esto de la sociedad invernadero, ¿de dónde surge esta metáfora? Mira, la metáfora de dos lugares diferentes. Hace unos años atrás, dando una charla, medio conferencia para una institución empresarial, la mayor parte de los participantes venían del mundo de las finanzas y qué sé yo. Yo di una conferencia sobre las transformaciones de época y esas cosas, y al terminar la conferencia se me acercó un gerente de un banco de unos 40 y pico de años, y venía como conmovido, me dice: te escuché, la verdad que me hiciste pensar, qué sé yo, qué sé cuánto, y te quería comentar, nuestros hijos viven en un invernadero, viven a 24 grados de temperatura todo el año, van a escuelas dentro de los barrios privados o de los country, sus amigos son los hijos de nuestros colegas, nos movemos en un ambiente cerrado, vivimos como en un tupper. Eso me quedó replicando, y nosotros somos para el sistema como una aceituna. Una vez que nos comen, nos escupen como carozo. Claro. Y después, años después, recordaba también una serie de reflexiones de Dostoyevsky que se me volvieron a despertar después de leer a un filósofo que se llama Peter Sloterdijk, donde él recuperaba una experiencia que Dostoyevsky había hecho a mediados del siglo XIX cuando visitó en Londres la exposición mundial en el Palacio de Cristal. El Palacio de Cristal era una gigantesca construcción de más de 500 metros de largo por 300 de ancho, toda en vidrio, espectacular, diseñada por un diseñador de invernaderos, ¿no? Los invernaderos se utilizan generalmente para el reino vegetal, pero este era un gran invernadero para mostrarle al mundo lo que la revolución industrial estaba produciendo en términos de mercancías, y se convirtió en un espectáculo que sedujo a cientos de miles de visitantes a lo largo del tiempo. Y Dostoyevsky, a partir del Palacio de Cristal, hace una larga reflexión sobre el sentido de la marcha de Occidente, hacia dónde iba esa sociedad industrial, esa sociedad de la mercancía, esa sociedad que, dicho por otro poeta, en este caso Baudelaire, hace de la mercancía un cuerpo que seduce a las personas. Es la mercancía la que cobra vida y las personas las que quedan hipnotizadas por el poder de seducción de las mercancías. Después el propio Marx, en el famoso texto del Capital, va a hablar del fetichismo de la mercancía y va a señalar que es la mercancía la que, invirtiendo el orden de lo vivo y de lo muerto, es la mercancía lo que está vivo, y el productor o las personas las que quedan seducidas o creen que son las mercancías las que efectivamente cobran vida delante de ella, ¿no? Para Marx eso era como una metafísica, una teología. Entonces, cuando pensamos efectivamente en nuestra sociedad, vemos que el 20%, no mucho más, de la humanidad vive en un invernadero. El resto puja, algunos por entrar al invernadero, la ñata contra el vidrio, y una mayoría inmensa vive en condiciones horribles, condiciones de hambre, de exclusión, de marginalidad, en el África, en el Asia, en América Latina, migrantes sin papeles, en fin. Y me parecía que esa metáfora, para llamarla de alguna manera, expresaba de algún modo lo que el neoliberalismo termina generando: una desigualdad salvaje, una destrucción sistemática del trabajo, de la vida, una expansión ilimitada que es autodestructiva,
y que cree que vive protegida esa parte de la humanidad porque está dentro del invernadero. Y el invernadero no deja de ser de vidrio, no deja de ser un palacio de cristal, que podrá ser un palacio de fantasías, pero también puede ser un palacio que estalla en 1000 pedazos. Hola Ricardo, te habla Silvana, soy la productora del programa, no suelo estar de este lado, pero no quería perderme la oportunidad de hablar un minuto, aunque sea con vos, y escuchándote describir este lanzamiento, este libro que ya has escrito. Bueno, tenemos ya ganas de leerlo, pero no lo conseguimos en Mar del Plata todavía. Queríamos saber si lo ibas a presentar, ya lo presentaste en Buenos Aires, si lo podías venir a presentar acá a Mar del Plata. Me encantaría presentarlo en Mar del Plata, si me invitan, voy con todo gusto. Tengo que buscar fechas porque se me acumularon muchas fechas, pero me encantaría. Hace poco estuve muy cerca, porque fui en avión a Mar del Plata, pero fui a Balcarce, donde si bien no se hizo la presentación del libro, porque el libro estaba por salir, fue una conversación un poco en relación también al libro, pero me encantaría ir a Mar del Plata. Vamos a organizar algo entonces. Se puede organizar, pero, cómo no, cuente conmigo, de paso nos conocemos. Bueno, fantástico, Ricardo. A ver, si me estoy ubicando aquí. ¿Cómo seguimos? Hay muchas cosas. Sí, no, porque hay un montón de temas, ¿no? Yo fui tomando nota cuando vos ibas hablando, me aparecieron muchas. La metáfora del invernadero es soberbia en ese sentido. Fabuloso. Los que están A mí afuera me de encanta, aparte, la posibilidad de conversar distendidamente con un grupo tan interesante por lo que están haciendo con ustedes y salir un poco, porque el neoliberalismo y el capitalismo lo que hace es reducir a 3 palabras el mundo y sus aledaños, achica el lenguaje, lo pauperiza, destruye la idea misma de un pensamiento que se construya desde la crítica, desde el argumento. Fíjense que el jefe de gabinete y aquel que funge de filósofo del soberano hablan de terminar con el pensamiento crítico, ¿no? Sí. O sea, esta es el núcleo. Ya no va más, pasó de moda el pensamiento crítico. Muchas de estas cosas de las que estás diciendo nos ocupamos en los programas, la cuestión del lenguaje, los medios, en el programa pasado. Yo pensaba un poquito en esto que vos decís, ¿no? De la sociedad invernadero, los que están afuera. Me parece que mucho de lo que va a ocurrir y del cambio político que se avecina tiene que ver también con cómo se fueron sosteniendo estos lazos en este marco de neoliberalismo en estos 3 años y medio y en la organización, ¿no? Como una forma también de responder a esta globalización. Me parece que es una forma válida y que algún resultado ha dado, ¿no? Recordaba hace un poquito en el 2016, en el marco de las plazas del pueblo, cuando viniste a Mar del Plata, eran los inicios y había como una necesidad, ¿no? De comunicar, de salir a hablar y de ver qué se podía hacer. Vos sabés que la sociedad argentina tiene una parte importante de nuestra sociedad, tiene algo que es único y que para mí te carga de energía, que es primero una relación inusual con la memoria, con esa trilogía extraordinaria que generaron los movimientos de derechos humanos, que es verdad, memoria y justicia, y a su vez el hecho de seguir insubordinándose, de ser portadora de una memoria del igualitarismo, que es capaz de producir lo maldito en el interior, a veces de sociedades que están abotargadas, dormidas, aplanadas. Creo que sigue persistiendo en la sociedad argentina y lo vemos de una manera muy clara en el extraordinario movimiento, sobre todo de las mujeres. Ahí se ha producido con un plus de movilización comparado incluso con otras partes del mundo, una energía callejera, una descarga de política, mito, afectividad, que la verdad que es una disparadora de mucha potencialidad. Y por otro lado, hay quienes dijeron, no, lo que pasa es que la gente no se movilizó durante estos años. Falso, la verdad que cuando uno recorre estos casi 4 años, ha habido movilizaciones muy, muy impresionantes. Cada uno de los 24 de marzo,
las movilizaciones de las mujeres, la de los docentes, Sí. la de los sindicatos, la que se hizo contra el 2x1 que intentó la Corte Suprema. Es decir, hay un fondo, hay una cualidad en la sociedad argentina, una parte del pueblo argentino, porque hay otra parte miserable, obviamente, Sí, claramente. tiene que ver con esta imposibilidad de imponer de una vez y para siempre un dispositivo absolutamente horroroso, desigual y definitivo en la Argentina. No han podido, la Argentina no ha sido el Chile transformado por Pinochet, no es tampoco la precariedad del trabajo del 85% de la sociedad de Perú o de Colombia, no es el Brasil de Bolsonaro, que ni siquiera en los tiempos del PT pudo avanzar en una política de memoria, verdad y justicia. Es un país que, pese a sus idas y vueltas, sus tensiones y contradicciones, sigue teniendo una intensidad única, ¿no? Y eso es lo que nos devuelve muchas veces el entusiasmo en los momentos también más oscuros, ¿no? Ricardo, dicho todo esto, teniendo en cuenta la especial característica, la especial cualidad del pueblo argentino, teniendo en cuenta nuestro poder de movilización, nuestra energía y todo esto que vos narrabas recién, te hacemos la pregunta que le hacemos a todos cuando estamos finalizando la entrevista. ¿Crees que vamos a poder salir del búnker? Siempre se puede salir del búnker. Vamos, Siempre Ricardo, se puede bien salir. todavía. Esa es la respuesta. Adelante, adelante. Nos estábamos ahogando, necesitábamos esa palabra. Oxígeno. Oxígeno. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. La verdad fue para nosotros una experiencia maravillosa poderte haber podido entrevistarte, que nos hayas dado esta claridad acerca de todos los temas, que hayas podido responder incluso interrogantes de nuestros oyentes que te hemos trasladado. Y la verdad que, como decíamos en la presentación, has engalanado el aire de Radio Éter. Y No, para mí un placer. Yo soy de los que creen que a este sistema miserable se lo combate construyendo fraternidades, amistades, solidaridades, hablando, conversando, ocupando las calles, tomando mate, queriéndonos. Así que les agradezco a ustedes el llamado y un placer, y ya organizaremos algo ahí. Exactamente, afianzaremos esa amistad cuando te invitemos para presentar para seguir charlando. Ahí está, Ahí con estamos. mate y vino. Exactamente. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, gracias.